¿Qué tal, amantes del fitness? Hoy vengo a hablaros del eterno debate sobre la old school, la vieja escuela, y la new school, nueva escuela. Teniendo 30 años de experiencia dentro del mundo del fitness y del fisicoculturismo y 26 años de experiencia en competición, que no son pocos, considero que me encuentro en una posición de poder hablar de la vieja escuela y de la nueva escuela y contaros sobre todo de la vieja escuela, para los que quizás llevéis menos tiempo, contaros un poquito, por lo menos, cómo lo viví yo y qué es lo que me encontré en mis inicios cuando de alguna manera empecé con la ilusión de ser culturista y dedicarme a ello. Siempre he pensado que en las fases de la vida hay que saber sacar lo positivo y también aprender de lo negativo. Si hablamos de old school, de vieja escuela, voy a anunciaros varios ítems que eran muy clásicos en aquel entonces. El primero de todos era el tema de la alimentación. La alimentación era muy espartana, no había variedad de nutrientes, se comía siempre lo mismo, tanto en periodo de competición como en periodo de off-season, y los alimentos básicos eran, por ejemplo, en cuanto a carbohidratos, básicamente avena. Aunque no la tolerases, tenías que comértela, sí o sí. Avena, arroz blanco, no se conocía los diferentes tipos de arroces, todos comíamos arroz blanco, igual, no como ahora que existen 6-7 variedades diferentes, dependiendo del índice glucémico. Temas como el índice glucémico no se tocaban, yo creo que ni se conocían. Y luego, espaguetis, algún tipo de pasta que normalmente era espagueti, que te lo comías frío porque te paseabas con el tupper por todo y aquello se pegaba y se hacía una pelota. Y luego el otro carbohidrato que solíamos utilizar era la patata hervida, tal cual. No existían máquinas para hacer patatas fritas sin aceite, no se solían hacer al horno, íbamos a lo rápido y cómodo que era hervir directamente la patata en agua. Eso era por la parte de los carbohidratos. Por la parte de proteína, más de lo mismo. Básicamente los alimentos eran pechuga de pollo, que solía comerse o bien a la plancha o bien hervida, tampoco se conocía otra forma de prepararlo. Pescado, normalmente pescado blanco, así como ahora yo abogo mucho por el pescado azul, rico en ácidos grasos esenciales, omega 3, omega 6, omega 9, en aquel entonces básicamente se comía pescado blanco, merluza. Y si se comía pescado azul, solía ser básicamente atún en lata y en agua, además. Atún en agua era un alimento básico porque además no necesitaba preparación y era barato. Otro alimento proteico clásico y básico eran los huevos. Y cuando hablamos de huevos, ya sea huevo entero o claras de huevo, que normalmente se tomaban claras de huevo, la yema se tiraba, no se utilizaba, eran huevos hervidos. No nos buscábamos la vida para hacer una tortilla deliciosa como la que me puedo preparar hoy todas las mañanas, sino que directamente, voy a ponerme un poquito más lejos, más cerca, no lo sé, creo que ahí va bien, ¿verdad? Perdonad que me vaya de tema. Los huevos eran hervidos, y además con ese olor característico del huevo hervido que toda la cocina olía, dicho por mis hermanos y mi padre, a pedo. Y poco más. Los alimentos eran básicamente estos y sobre todo los alimentos no se condimentaban. O sea, el utilizar especies, el utilizar sal, el utilizar algún tipo de saborizante para darle o algún tipo de salsa, normalmente no se utilizaba, ni siquiera en off-season. Ni siquiera en off-season yo utilizaba ketchup, ni utilizaba nada, salvo los alimentos en grandes cantidades. Cuando hablábamos de competición, el menú era básicamente el mismo, simplemente, bueno, perdona, no hemos hablado de las grasas. Las grasas estaban prácticamente prohibidas, así como ahora. Yo soy muy partidario de utilizar por lo menos 1 gramo por kilo de grasa, que en mi caso son unos 80 gramos de grasas sanas. En aquel entonces las grasas estaban totalmente descartadas, yemas de huevo prácticamente no se comían. Empezó a ponerse de moda a partir de los seminarios que yo fui con el doctor Peraita, pero antes se comían las claras solas. Los pescados eran más bien blancos, o el atún pero sin aceite.
y evidentemente ni se utilizaba aceite de oliva, ni frutos secos, ni básicamente estos tipos de alimentos no tenían cabida, con lo cual la cantidad de grasa era muy baja. Eso repercutía en la salud porque realmente no estábamos cuidando la membrana celular, que, como sabéis, es tan importante el tomar los ácidos grasos esenciales porque son lo que forman y recubren las células de nuestro cuerpo para que sean semipermeables, algo tan importante dentro de la vida de las células. Decía que cuando hablamos de competición el menú era básicamente el mismo, manteníamos las proteínas, manteníamos las pocas grasas y los carbohidratos iban descendiendo. Supongamos que empezamos con 6 comidas de 100 gramos de arroz y 300 gramos de pollo, y se mantenían esos 300 gramos de pollo y se iban disminuyendo las cantidades de arroz de 100 a 75, de 75 a 50 y luego de 50 a 25 o quizás 0 hidratos el tiempo que fuera necesario. Y todo eso prácticamente sin utilizar ningún tipo de verdura ni algo adicional para suplir las carencias que pudiéramos tener, que yo estoy convencido de que nutricionalmente sufríamos muchísimas carencias. En volumen era a la inversa, así como en competición literalmente nos moríamos de hambre. Yo me moría de hambre, ya no era ansiedad, era hambre, ganas de acabar, y por eso, perdona que me vaya de un sitio a otro, los famosos atracones post competición, porque lo habías pasado tan mal que solo deseabas acabar de competir para comerte el supermercado entero, y sobre todo bollería. He llegado a coger cólicos, he llegado a ganar 10 kilos en 5 días post competición, simplemente comiendo todo lo que me apetecía, dulce, salado, mezclando, un verdadero desastre, algo que a día de hoy para mí es totalmente irrelevante y diríamos que está fuera de lugar dentro de mi alimentación post competición. Pero bueno, no es el tema del que me voy a enrollar, simplemente que la dieta era tan espartana y tan rígida que provocaba ese efecto secundario, no a mí, sino a todos los compañeros. De hecho, nos divertíamos jugando, diciendo a ver quién cogía más peso la semana post competición. Ya os digo, yo cogí 10 kilos, pero tuve compañeros que cogían 15, 17 y alguno incluso que tuvieron que ingresarlo por un edema, por una retención de agua tan brutal que llegaba a puntos de peligrosidad. Además, a la hora de coger peso, se hacía de una forma indiscriminada, es decir, la época de volumen era comer kilocalorías, normalmente kilocalorías limpias, pero en grandes cantidades, y ver que la báscula aumentaba. Daba igual si te ponías gordo, Si te ponías gordo, te ponías ropas más grandes, entrenabas en sudadera, en pantalón largo, y da igual si manejabas una cara de pan de kilo, porque lo importante era llegar a la cifra que tú te habías propuesto. Yo en su día me propuse llegar a 100 kilos de peso, lo conseguí, logré llegar a 102 kilos, pero en un estado de forma penoso, gordo como una patata, que además hasta el punto de que me costaba respirar, durmiendo era un auténtico elefante, y que me costaba literalmente atarme los zapatos, o sea, agacharme para atarme los zapatos era un verdadero suplicio. Evidentemente, esto, tal como lo enfoco hoy, no tenía ningún sentido. Más cosas de la Old School que os pueda contar: cantidades de proteína altísimas. Como os digo, alguien como yo llegaba a ingerir 300 gramos de carne por comida 6 veces, estamos hablando de unos 65 gramos de proteína por kilo, 65, qué barbaridad te he dicho, 65 gramos de proteína por comida, 6 por 6, 36, pues unos 400 gramos de proteína, que eso, si dividimos 400, no tengo, a ver si tengo la calculadora aquí, disculpadme, tengo el ordenador aquí, el teclado se me ha ido, ya veis que es un vídeo bastante improvisado, 400 gramos entre 80 kilos, figúrate, 5 gramos por kilo. Eso desencadenaba una intoxicación a todos los niveles del organismo que era brutal. Más cosas de la Old School respecto a la nutrición, podía hablar horas y horas y horas, no quiero que este vídeo sea tan largo. Ya os digo que prácticamente las verduras no se comían. El agua era obligatoria en fase de volumen de beber grandes cantidades de agua, aunque no tuvieras sed, tenías que obligarte 5 o 6 litros de agua, lo que marcaba
tu entrenador o el fuerte del gimnasio, que al fin muchas veces lo que hacías era esto, ¿no? Hacer caso al que estaba fuerte, te decía que tenías que beberte 8 litros y tú, pues con toda la ilusión del mundo, le echabas huevos para beberte 8 litros. Yo he llegado a puntos de que no me echaba la siesta, pudiendo hacerla, porque si me echaba la siesta no me daba tiempo a beberme los 8 litros de agua. Fijaros qué barbaridades llegábamos a hacer. Si nos vamos a la competición, os lo he comentado antes, la dieta era básicamente arroz y pollo hervido y bajando las cantidades de arroz hasta dejarte sin comida, y evidentemente si no aguantabas pues tirabas de estimulantes como la efedrina, y en algunos casos, no era mi caso, pero sí que muchos compañeros míos utilizaban anfetaminas para poder sostenerse en pie las 14, 16 semanas que estuviesen en precompetición. Anfetaminas como, ¿cómo era el nombre? Un nombre comercial en la farmacia que tomaban también los estudiantes. No me sale el nombre, seguramente me saldrá en algún momento. Si alguien se acuerda, anfetaminas... Se me ha ido, perdonad. Más cosas en cuanto a la alimentación de competición: eliminación total de la sal estaba prohibida meses antes, no se podía tocar la sal, buscabas una pasta de dientes que no llevase sodio, no tiene ni pies ni cabeza. Yo recuerdo una anécdota que me da un poquito de vergüenza, pero bueno, han pasado más de 20 años, una novieta que tuve en mis primeras competiciones. Recuerdo que me faltaban ahí varias semanas, a lo mejor me faltaban 4 semanas, no estaba haciendo la puesta a punto. Y era verano y la pobre venía de la playa. Y claro, había estado en la playa y venía de la playa y no se había duchado, con lo cual tenía la sal, la saladina, que decimos, el salitre, perdón, saladina sería en mallorquín, el salitre sería en castellano, y para despedirse de mí, o no sé si se despidió cuando llegó, me dio nada, un beso en la boca, un besito, y yo noté el sabor salado. Madre mía, le monté un pollo, pobre niña, le monté un pollo que lloró 3 días. Imaginaros hasta qué punto se nos iba la olla a los old school. Centraminas, ahora me ha venido el nombre de la anfetamina. No sé cómo va a quedar este vídeo, va a ser un caos para aquí y para allá, pero bueno, a ver si sois capaces de seguirlo y me escribís y me decís: Chisco, te ha quedado un vídeo de puta madre, no nos hemos enterado de nada, pero te ha quedado de puta madre. Continuamos. Evidentemente, en la puesta a punto, básicamente era pollo hervido, porque hervido tenía menos sodio, no sé qué puta sodio puede tener el pollo, la verdad. Y si no, directamente pescado blanco hervido también, hervido y escurrido. Y, lógicamente, echábamos mano del agua destilada. Yo cuando lo pienso digo, madre mía, qué poca información teníamos. El agua destilada, si el agua destilada no sirve absolutamente para nada. Al no tener iones, al no tener minerales, ni siquiera sirve para cargar, porque sabemos que necesitamos agua, X cantidad de agua para asimilar X gramos de carbohidratos, pero ese agua tiene que tener iones y cationes, tiene que tener minerales, tiene que estar cargada. El agua destilada no tiene absolutamente nada, al contrario, lo que hace es arrastrarte, y ahí venían los problemas. Todo eso, añádele diuréticos súper potentes como la furosemida, el potente Seguril, que se llevó a más de uno por delante hasta la muerte. Bueno, old school. Y si nos vamos a la química deportiva, había una parte muy positiva, que hay que decirlo, no todo es negativo, de la old school que yo viví. Ya os digo, eso es un punto de vista personal. La parte positiva es que la farmacología, los fármacos, todos, como eran legales, en aquel entonces se podían comprar en la farmacia. Tú ibas a la farmacia sin ningún tipo de receta, pedías lo que necesitases para tomar en ese momento, un testovirón, un Testes 250, una caja de Wistrol de pot, una caja de Wistrol oral, un Primobolan, un Decadurabulin 50, lo que fuera. Ya veis que os hablo de nombres comerciales que se vendían en farmacia española de forma legal, no estoy entrando en la ilegalidad en ningún momento, os estoy contando lo que había en aquel entonces, y tú lo comprabas y comprabas la cantidad que necesitabas y te la llevabas a casa. Eso era la gran ventaja. Desventaja, las cantidades, por lo menos en el círculo que yo viví, eran elevadas.
Las cantidades no eran moderadas para nada, o sea, había personajes que realmente hacían auténticas barbaridades. No sé si ahora se hacen esas barbaridades, porque yo realmente no llego a comprender, ni siquiera sé lo que hacen los demás en ese sentido, pero estamos hablando, no sé, gramo diario de testosterona, barbaridades. Me da hasta vergüenza decirlo. Evidentemente, regulaciones hormonales post-competición, poca cosa. HCG, que no sabíamos ni lo que era, pero alguien nos había dicho que había que tomar HCG, y poco más, poco más. Te tomabas un protector hepático, un Legalón en ese momento, que ahora sería el Silarine, el Cardomariano, pensando que eso iba a solucionar todos los problemas. Evidentemente eso no servía para nada. Suplementación para la salud mínimamente o nula, y ibas tirando. Y cuando te hacías una analítica, la información que teníamos era tan pobre respecto a la medicina deportiva que en las analíticas lo único que nos mirábamos es que tuviésemos la glucosa bien, que siempre estaba bien, un análisis en ayunas, nadie era diabético, a no ser que alguien hubiese abusado de la insulina, que ese es otro tema. Pero esas cantidades tan tóxicas y altas de proteína y esa dieta tan espartana de comer siempre lo mismo te desencadenaba en unas transaminasas altas unido a la farmacología, lógicamente, no nos vamos a engañar, con lo cual las transaminasas era lo único que mirábamos, y el colesterol, por decir algo, pero básicamente transaminasas y algún valor renal, pero no sabíamos interpretar absolutamente nada, ni sabíamos interpretar una analítica hormonal de ningún tipo. De hecho, ni la pedías. Ibas a tu médico de cabecera y le pedías una analítica que era básicamente los valores básicos de bioquímica y el hemograma, que no sabíamos ni para qué servía. Y me diréis, hostia, ¿y no había nada bueno de la old school? Por supuesto, había cosas buenas, como por ejemplo el tema del entrenamiento. En el tema del entrenamiento sí que os puedo decir que entrenábamos duro de verdad. Pesado, dentro de los márgenes que uno podía, así estamos todos jodidos y lesionados, pero yo incluso que era un mindungui, yo entrenaba pesado, o sea, yo he llegado a hacer sentadillas con 180, 200 kilos, bien hechos, pesos muertos con más de 200 kilos, rompiéndome el nervio del serrato, lo que fuera, pero tirabas kilos dentro de lo que uno podía y se esforzaba en aumentar las cargas, cosa que ahora, evidentemente, por razones personales, no lo hago. Pero sí que realmente el concepto de entrenamiento era algo muy serio. Ibas al gimnasio a darlo todo. Quedabas tú con tu compañero de entreno y llegar al gimnasio era como llegar al santuario. Y te tomabas el entreno muy, muy, muy en serio. Esa creo que es la parte que más echo en falta a lo que veo hoy en día, que tenemos tantas distracciones y veo constantemente, incluso mi propio gimnasio, y no lo digo con segundas ni que nadie se sienta ofendido, ni mucho menos, pero veo que la gente hace una serie, mira el móvil, mira el WhatsApp, contesta un mensaje, no se toman en serio el entrenamiento como lo hacíamos antes. Eso creo yo que sería la diferencia positiva más grande. El entrenamiento realmente era serio y estábamos muy centrados en lo que teníamos que hacer. Incluso el cardio, pero bueno, el cardio hoy en día también se hace. El cardio hacíamos pues el cardio que fuera necesario. En volumen no hacíamos cardio, nada, cero, porque teníamos que comer más de lo que uno podía, con lo cual el cardio era quemar calorías sin tener ningún sentido. Y en competición era todo lo contrario. Comías muy poco y si tenías que hacer 2 horas de cardio, las hacías. Hacías lo que hiciera falta. Por huevos, nunca mejor dicho, no estaba la cosa. Yo reconozco que en mis primeras competiciones llegaba a morir. Era un muerto en vida en todos los sentidos. Me arrastraba, lo pasaba mal, pero que muy mal. Pero nada ni nadie me detenía en mi objetivo. Conclusiones de este vídeo que se está alargando un poquito, pero bueno, creo que merecía la pena y si habéis llegado hasta aquí, espero que por lo menos hayáis entendido cómo vivió Xisco Serra su old school. Las conclusiones es que en la old school había muy poco conocimiento, éramos kamikazes en muchísimos sentidos, radicales a más no poder, pero estábamos muy ilusionados, muy centrados, incluso diría yo
obsesionados. Y si tuviese que hacer un resumen y decir lo que a mí me gusta, me quedaría con lo bueno de cada parte, ¿no? Mi culturismo, ¿cuál sería el culturismo de Chisco Serra? El culturismo de Chisco Serra sería un culturismo más sostenible, una alimentación, como sabéis, los que me seguís, y además os podéis descargar mi plan de nutrición al detalle, con todas las comidas, con todos los suplementos, aquí en el club. Una alimentación muchísimo más variada, mucho más moderado en todo, en suplementos, en comida, en entrenamiento, en cardio, en farmacología, muy moderado. Y presumo, si me permitís utilizar esa palabra, de continuar con esa ilusión de ese niño de 20 años, pero con más cabeza y utilizando muchísimo el sentido común para perdurar en el tiempo.